Bien, iniciamos nuevamente. Eh, Buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende a la hora que usted decida ver este video y realizar el pleno que se llama pleno final de proceso matemáticas cuarto de primaria. Bien, vamos a estar aquí como haciendo la lectura para que usted se pueda ir guiando de algunas preguntas. Oh, bien, entonces iniciamos, dice. La pregunta uno. El siguiente diagrama muestra la fracción de cada alimento que toma Miguel en su almuerzo. ¿Qué le van a preguntar a usted aquí? ¿Qué alimento consume en mayor cantidad Miguel? Entonces usted mira la pregunta, mira las opciones de acuerdo al color y responde. Pasemos a la pregunta número 2. Bien, la pregunta número 2. Veamos qué sostiene. Bien, la pregunta 2 aquí. Dice, los conductores de las rutas escolares, Martín, Edilberto y Gonzalo, conversan sobre el tiempo que tardan en traer los estudiantes al colegio. Esto es lo que dicen. Martín, yo me demoro en realizar toda la ruta 8 cuartos de hora. Vamos a ir escribiendo las fracciones que se van mencionando en este caso. Recordemos, pues que aquí hay que responder. Vamos a mirar ahora la pregunta. Por ahora, pues vayamos pasando la información de una vez. Entonces, tomemos el lápiz y vengamos acá. Entonces, 8 cuartos. Bien, 8 cuartos sería esta fracción, 8 cuartos. Sigamos leyendo. Edilberto, yo en cambio tardo 10 quintos de hora. Escribamos esa fracción, la fracción 10 quintos. Ustedes disculpen, este video va a ser un tanto largo, pero si usted juicioso lo analiza, podrá responder su evaluación y obtener un resultado acorde a su nivel de conocimiento. Gonzalo, yo tan solo tardo 6 cuartos de hora. Entonces, colocamos la fracción de Gonzalo. Gonzalo dice que él tarda 6 cuartos de hora. 6 cuartos. Bien. Entonces, la pregunta que está aquí es, ¿cuáles conductores tardan el mismo tiempo en realizar la ruta escolar? Bien, la manera práctica de resolver esto es dividir el numerador entre el denominador. El numerador entre el denominador. El numerador entre el denominador. Y donde obtenga cocientes iguales, pues quiere decir que esos conductores tardan el mismo tiempo. Es decir, usted va a tomar la fracción y la va a dividir el numerador entre el denominador. Para cada caso, déjenme lo saco aquí, el denominador entre, perdón, el numerador entre el denominador. El numerador entre el denominador. Los cocientes que sean iguales, pues van a ser los conductores que tardan el mismo tiempo. Borremos aquí un momento, espera un segundo, no sale la información, listo. Hacemos a la siguiente pregunta, la pregunta número 3. Dice lo siguiente la pregunta número 3. Un atleta recorre 5 vueltas y un cuarto de vuelta a un parque como parte de su entrenamiento diario. ¿Qué fracción representa la cantidad de vueltas que recorre el atleta? Miren, inicialmente dice que recorre 5 vueltas. O sea, estas son vueltas completas. Y un cuarto, ojo, un cuarto de vuelta, ojo, un cuarto de vuelta. Entonces, ¿qué tenemos? 5 y un cuarto. Esto es del tema del tercer periodo, número mixto. Mire, tenemos la parte entera y una fracción propia. Y aquí tenemos fracciones impropias. ¿Qué debe hacer usted? Convertir este número mixto a una fracción impropia. Recuerde, tiene en su correo videos de las clases que dimos sobre esto. Vaya, mire, las analice. O en su mismo cuaderno busque el tema conversión de un número mixto a fracción impropia. Sigamos.
Vamos a la pregunta número 4. Pregunta número 4 dice inicialmente, el ajedrez es un juego de estrategia que se practica en un tablero con 64 cuadros. 32 de ellos son blancos, 32 son negros. En este juego se compiten dos personas e inician con 16 fichas. En la siguiente tabla se muestra las fichas que tiene cada uno de los jugadores. Bien, bajemos a ver qué más información hay o cuál es la pregunta. Aquí este cuadro coloca las fichas, mire, un rey, una reina, 2 alfil, 2 caballos, 2 torres, 8 peones. Viene la pregunta. ¿Qué fracción de las fichas de un competidor, o sea, de uno, son los peones, el rey y la reina? Entonces recuerde que usted ya sabe que todos los competidores tienen en total 16 fichas. Ahora debe los peones con el rey y la reina para obtener su numerador. ¿Qué fracción? Recuerde, de las fichas de un competidor, por eso el denominador es 16 y el numerador se compone de los peones, el rey y la reina. Bien. Aquí, ¿qué concepto debe utilizar una vez tenga la fracción armado? El concepto de simplificación. Revisemos, recordemos que ¿qué es simplificar? Es dividir la fracción, tanto el numerador como el denominador, entre dos si ambos son pares. O si ambos son divisibles, entre 3, pues se divide entre 3. Eso está cuando dimos fracciones equivalentes. En suma de fracciones utilizamos mucho la simplificación en suma y resta de fracciones o entre 5. Como un spoiler, puedo decir que esta fracción le va a dar una fracción que es divisible entre 2 para encontrar la respuesta. Bien, borremos y continuamos. Ok. Vamos a la pregunta número 5. Dice así. La memoria interna de un celular tiene la capacidad de almacenar 937,5 décimas de minutos de música. Tiene esa capacidad para almacenar todos esos minutos de música. Si Andrés solo guardó, ojo aquí, solo guardó canciones que tenían una duración de 3,75 minutos y ocupó toda la memoria, ¿cuántas canciones almacenó? Entonces, esta es toda la capacidad de la memoria y esto es lo que dura una canción y todas tienen esa misma duración. Entonces, si todas duran lo mismo, necesitamos saber cuántas veces canciones con esta duración 3,75 centésimas llenan o completan 937,5 décimas de minutos. Entonces la respuesta, debe usted empezar a hacer productos y mirar cuál es el que le da esta capacidad. Recuerde pausar el video, ir con calma. Bien, tenemos lo siguiente, dice. Una moto tiene un tanque con una capacidad de 3,96 galones. Si con un galón recorre 76 kilómetros, ¿cuántos kilómetros recorrerá en total hasta desocupar completamente su tanque? Entonces vamos a hacer como una grafiquita aquí para que veamos la situación. Tenemos lo siguiente. Tenemos un tanque que full, decir full de gasolina, son 3,96 galones. Sabemos que un solo galón le permite a la moto recorrer 76 kilómetros. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Hacer un producto entre toda la capacidad del tanque por la distancia o los kilómetros que recorre un galón
hacer un producto y obtendremos cuánta distancia es, todos los kilómetros que puede recorrer con hasta vaciar totalmente la capacidad de ese tanque. Recuerde que al hacer esta operación, aquí hay coma decimal, recuerde las reglas para el producto o la multiplicación de números decimales. Recuerde, lo hemos trabajado, revise sus apuntes, toda la información, todos los ejemplos que tienen en su cuaderno. Pasemos a la siguiente pregunta. Antes vamos a hacer el borrado. Pregunta número 7. Dice: en una tienda de ropa hay un cartel con el siguiente aviso: el 25% de descuento en la ropa exterior para dama y el 10% de descuento en la ropa interior para caballero. Viene la pregunta: ¿qué fracción decimal representa el precio que se debe pagar para la ropa interior para caballero al aplicar el descuento? Es decir, y voy a explicar lo siguiente. Recordemos que cuando me dan un porcentaje, por ejemplo, 35%, y me dicen que lo exprese como una fracción, yo sé que este símbolo porcentaje de una vez me permite colocar denominador 100 y el mismo número va a ser el numerador. Bien, si a mí me dijeran, bueno, que este 35% representa, por decir, los estudiantes que responden el examen el día viernes, o sea, el día viernes responden el examen. Entonces, ¿cuál es la fracción de estudiantes que no responden el examen el día viernes? Si esta representa el viernes, pues yo sé que entonces voy a tener igual el denominador 100 y que el numerador va a ser la diferencia que hay entre 35 y 100, es decir, hacer esa resta. En este caso, a 100 le restaría 35. Recuerden aquí, esto se convierte en 0, 9 y 10. 10 menos 5, 5, 9 menos 3, 6. Es decir, que los estudiantes que no responderían el examen el día viernes serían 65 centésimos. Entonces, ya con este ejemplo, usted mire que el suyo es 10% del descuento. Y le están preguntando es, ¿qué fracción representa el precio que se debe pagar? Ojo, el precio que se debe pagar. Vamos a bajar un poquito esto para ver si se puede. No, parece que no. Bien, el precio que se debe pagar. Entonces, miren, yo qué ejemplo hice. El 35% representa a los estudiantes que responden el examen el día viernes. Un caso hipotético. Entonces, la fracción es 35 centésimos. Si quiero escribir la fracción de los que no presentan el examen el día viernes, sino que lo hacen el sábado o el domingo, a 100 le resto este 35 y me da 65. Lo mismo va a hacer usted, pero con su 10%. Bien, vamos a borrar y pasamos a la siguiente pregunta. He tratado de mejorar mucho el audio. Ustedes, no sé, pues me colocarán ahí en los comentarios si logran escuchar bien, si no se logra escuchar bien, si se va la voz. Pasemos a la pregunta 8. Bueno, esta pregunta 8 es bastante sencilla. La pregunta te da esa tabla y te dice es lo siguiente: a partir de los datos de la rama femenina, de esta rama, ¿en cuáles de los récords, ya sea mundial, olímpico o sudamericano, se realizó el salto más largo? Es decir, al observar esta tabla, el número decimal mayor, porque si el salto fue más largo, es porque es un número mayor. Bien, vamos a la pregunta número 9. Pregunta número 9 es comparación de fracciones. Dicen, ¿cuál atleta ha recorrido mayor distancia? Usted debe leer con mucho cuidado. Recuerde que cuando yo comparo dos fracciones, ejemplo, aquí voy a comparar 6 novenos con 4 novenos. Va a ser mayor la fracción, cuando los denominadores son iguales, va a ser mayor la fracción con mayor numerador. Entonces, en este caso, perdón, sería 6 novenos mayor que 4 novenos.
Esto solo se cumple cuando el denominador es igual. Vamos al siguiente caso. Me borro aquí. Listo, y ahora pasemos a la pregunta número 10. Recuerde este video, pausarlo, mirarlo con calma y resolviendo. Usted tiene todas las herramientas, toda la capacidad para resolver su actividad. Bien, miren lo que dice aquí. En el siguiente diagrama se muestran los tiempos medidos por 4 niños que cronometraron el tiempo que tardan para ir de su casa al parque central de la ciudad. Ahí están. Aquí están los tiempos de cada niño de acuerdo al nombre. Bien, veamos la pregunta en sí. La pregunta en sí dice, ¿cuánto tiempo de más tarda Aida que Alberto? Ojo, aquí está la clave, voy a señalarlo. En estas dos palabras, más que, ojo, más que. Cuando hablamos de más que, eso es una operación matemática que estoy comparando. El más que compara. ¿Cuál es la operación que utilizo para comparar? ¿A quiénes voy a comparar? A Aida con Alberto. Entonces, comparo a Alberto con Aida. Recuerde, un número que no tiene coma decimal, usted se la puede colocar al final y no va a haber ningún problema y realiza la operación. Esta es una operación de comparar más que, ojo, no se vaya a confundir, es la operación de comparar. No va a añadir ni adicionar nada, es comparar. ¿Qué operación matemática compara? Recuerde también que tanto para hacer una adición como una sustracción, la coma va debajo de la coma, debo ser muy ordenado, coma debajo de la coma, unidad debajo de la unidad, decena debajo de la decena, ojo, todo ordenado, y las cifras que faltan se completan con ceros. Ok, chicos. Vamos a la pregunta número 11. Bien, la pregunta número 11, mire lo que me plantea. Vamos a leer la pregunta y después vamos a la información. Teniendo en cuenta la gráfica, ¿cuántas boletas venderán 5 personas? Veamos la gráfica un momentico. Mire esta gráfica. Mire lo que me dice la gráfica. Que una persona vende 30 boletas. Que 2 personas venden el doble, 60. Que 3 personas venden el triple que una, 90. Entonces, ¿cuántos serán las 4 y cuánto finalmente serán las 5 personas? Teniendo en cuenta que va aumentando ahí, como ustedes ven, de 30 en 30, realicen la actividad. Vamos a la pregunta 12. Dice, en la siguiente gráfica muestra la relación que hay entre la distancia recorrida y el tiempo que gasta un automóvil en moverse de un lugar a otro. Bien, veamos. Tienen esa tabla y deben buscar, perdón, tienen esa gráfica y deben buscar cuál tabla representa correctamente esos datos. Es una pregunta bastante sencilla. No me voy a detener ahí. Creo que ustedes podrán analizar, mirar, el tiempo está abajo y arriba va la distancia recorrida. Vamos a la pregunta número 13. Bien, la pregunta 13 dice, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de pedaladas que da un ciclista en un tiempo determinado. Si el ciclista dio 1440 pedaladas, ¿cuántos minutos tardó? Bien, ¿qué tengo aquí? Que un minuto da 120 pedaladas. Es decir, que por cada minuto que pasa da 120 pedaladas. Y eso es evidente aquí, miren. 1 por 2, tapemos el 0 y 1 por 12 da 12. Entonces, ¿cuánto daría 3 por 12? 36. Y le agrega el 0, da 360. Recuerden que yo puedo simplemente, miren, vamos a comprobarlo por ejemplo con el 5. 120, que es la que dio en un minuto, por 5 debe darme 600. 0,
5 por 2, 10 llevo una por 5, 5 y una que llevo 600. Es decir, que va aumentando de 120 en 120. Yo debo mirar cuántos minutos deben transcurrir para que dé 1440 pedaladas. Va aumentando, por cada minuto da 120 pedaladas. Vamos a la pregunta número 14. Bien, la pregunta número 14, mire, en la figura 1 había una, en la figura 2 habían 4, pero ya a mí me interesa es la diferencia que hay entre la 1 y la 2. Y esa diferencia, pues es evidente que es de 3 fichas. ¿Y qué diferencia hay entre la figura 2 y la figura 3 respecto a la cantidad de fichas? Pues la diferencia es de 5 fichas. La diferencia aquí es de 5 fichas. Entonces, ahora son 5 fichas. Entonces, ¿qué me preguntan a mí? Me están preguntando cuántos cuadrados como este, o sea, cada fichita es un cuadrado, tiene de más la figura 5 que la figura 4. Ojo, mire, 3, 5, es decir, la secuencia va de número impar en número impar, es decir, aquí el número que seguiría, el número impar siguiente en cuanto a la diferencia, y para la número 5, el número impar que hay. Entonces yo debo elegir aquí cuál va a ser. O sea, cuántas fichas de más va a tener la figura 5 que la 4. Mire que aquí la 2 respecto a la 1 tuvo 3 de más. La 3 respecto a la 2 tuvo 5. Aquí sigue otro número impar para la figura 4. El siguiente número impar. O sea, vamos de número impar en número impar. Allí con eso resuelven esta pregunta. Es decir, si aquí fue 3, 5 la que sigue, el número impar que sigue después de 5 para la 4 y el número impar que sigue después de ese para la figura 5. Y eso es los cuadrados que va a tener de más la figura 5. Vamos a la 15. Borremos aquí un momento. Bien. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son las dos figuras que continúan la secuencia? Veamos la secuencia. Mire, empieza aquí. En el segundo pasó a la mitad, es decir, de aquí hizo un movimiento a la mitad. En el tercero pasó a la esquina, es decir, que la secuencia va de medio movimiento, de medio cuadrado en medio cuadrado. Mire, estaba en la esquina, pasa a la mitad. Estaba en la mitad, pasa acá. Ahora, siguiendo la secuencia, de esta posición se fue arriba. De la posición del medio se fue acá. Entonces me están preguntando por los cuadros que siguen para las siguientes dos posiciones. O sea, de aquí, la posición que sigue, siguiendo el mismo movimiento, que es un movimiento, mire, en esta forma. Es un movimiento en esta forma. Vamos a la 16. Aquí dice, observa las siguientes sombras de una niña señalando algo. La pregunta ¿cuál es? ¿Cuáles de las sombras son semejantes? Bueno, recordemos que dos figuras son semejantes si tienen lo siguiente. Estoy escribiendo horrible aquí. Misma forma. Dos figuras son semejantes y tienen misma forma. Misma posición. Ángulos iguales. Es decir, los ángulos internos son iguales. Entonces, yo debo mirar cuál de las dos niñas, espera un segundo, debo mirar cuál de las dos niñas cumple con esa condición. Misma forma, misma posición, pero ¿qué es lo único que tienen diferentes dos figuras para ser semejantes? Bueno, aquí lo voy a decir. Diferente tamaño. Diferente tamaño. Diferente tamaño. Entonces, van a mirar cuál de las tres
cuáles dos son semejantes. Hay dos que son semejantes allí. Bien, veamos la 16. Para la 10, bueno, miramos primero la 17, no, la 18. Bien, en la 18 quise mirarla, también van a aplicar el mismo criterio, solo que aquí les van a preguntar ¿es correcto afirmar que las dos figuras son semejantes? Ustedes van a observar, observen bien, con calma, con cuidado, eh, para semejanza las medidas son proporcionales. ¿Cómo así, profesor? Mire, si yo tengo un cuadrado que sus lados miden 2, para que otro sea semejante a él, sus lados tienen que haber aumentado lo mismo. En este caso, digamos que su lado mide 4, ¿ya? Ojo, debe haber una proporcionalidad en los tamaños. Es decir, que si yo multiplico 2 por 2 me da 4. Lo mismo que si hiciera un triángulo, mire, y hago otro más pequeño. Vamos a decir que este mide 9, este lado. Este lado mide 9, pues este lado, por ejemplo, digamos que mide 3. Entonces, si esta base mide 4, al ser el más grande 3 veces mayor, esta debe medir 2, ¿ya? Esa es la proporcionalidad que debe haber entre los tamaños cuando dos figuras son semejantes. Entonces, la pregunta 18 y la pregunta 16 se responde con el concepto de semejanza. Voy a borrar y voy a regresar a la pregunta 17. Bien. Para la pregunta 17 me dice, observe la siguiente figura que dibujó Alejandro en un cuaderno. Y la pregunta es, ¿cuál es la línea que representa una reflexión? ¿Qué es una reflexión? Recordemos que también se le llama el movimiento espejo. Se le llama el movimiento espejo. Es cuando, como si usted se mirara en el espejo que queda reflejado. Ejemplo, supongamos que esta es mi línea de reflexión. Yo tengo una flecha y esta línea o eje de simetría o eje de reflexión me la va a reflejar esta flecha. Pues es como si yo volteara la flecha. Es decir, ella quedará igual, sus mismas medidas, mismo tamaño, mirando en forma contraria. Entonces usted con ese concepto de que la reflexión es que como si esta flechita la hubiese volteado para el otro lado, como si lo hubiera cogido y ¡tus! Le hubiera dado una vuelta. Entonces debe con ese concepto mirar cuál sería, dónde debería estar ubicada la línea de reflexión de tal manera que usted diga que puede voltear la figura y a ambos lados queda la misma cantidad. En este caso, porque se está colocando sobre la figura. Entonces, de las cuatro opciones, usted debe mirar a ver si cuál es de las cuatro opciones. Si es la D, la C, la B o la A. Recuerde, aquí está. La reflexión es, también es como si usted se para frente a un espejo y se ve, usted se ve como si se estuviera mirando de adentro del espejo hacia afuera, porque la reflexión es como si volteara la figura, es quedar enfrentada. Bien. Vamos ahora a la pregunta 19. Bueno, dice, el Tangram es un juego de origen chino donde se utilizan siete piezas con formas poligonales con las cuales se pueden formar diversas figuras sin colocar una ficha sobre la otra. Observe la figura de una mujer caminando construida con las piezas de un tangram. ¿Cuál es la pregunta aquí entonces? La pregunta ¿es correcto afirmar que toda la figura está formada por polígonos irregulares? Bueno, recordemos que un polígono es irregular si los lados que conforman ese polígono tienen diferentes tamaños. Ejemplo, voy a hacer aquí un polígono irregular. ¿Por qué es irregular? Porque este tamaño es diferente a este que está aquí arriba. Eso es un polígono irregular. Entonces, con ese concepto de polígono irregular, usted debe analizar toda esta figura y elegir una de las cuatro opciones. Hacemos a la siguiente pregunta. Déjeme borro aquí y vamos a la pregunta número 20.
Bien, bueno, en la pregunta número 20, del gorro para la fiesta que se muestra en la imagen, ¿es correcto afirmar que? Bueno, ahí tienen un gorro y ustedes deben, eh, lo único que voy aquí a decir es que pertenece a los cuerpos redondos y deben mirar cuál de las cuatro opciones es correcta para afirmar ese gorrito que está ahí. Esa pregunta voy a avanzar, no tiene mayor dificultad. 21. Aquí sí creo que hay que hacer una pequeña explicación. Ven, dice, observe el siguiente sólido, ese que está ahí en pantalla, este que estoy señalando aquí, todo este sólido. Veamos la pregunta. ¿Qué imagen se ve si se mira el sólido desde la cara lateral? Voy a dibujar aquí el muñequito, perdónenme, no sé dibujar, no soy un excelente pintor, pero voy a dibujar aquí un muñequito, lo más cerca que pueda. Parece que ahí se... Bien, voy a dibujar aquí un muñequito. Bien, y ese muñequito va a mirar exactamente esta cara. Es decir, toda esta cara, es decir, esta parte de la figura va a mirar el muñequito. Todo esto es lo que logra mirar el muñequito. Entonces, por eso le están preguntando, usted debe mirar cuál de las cuatro es la que refleja esa cara. Si la A, la B, la C o la D debe mirar. Ya saben que la cara del muñequito que está mirando es esa que está allí. Mirar cuál opción es la correcta para ese caso. Vamos a borrar aquí. Vamos a continuar ahora con la pregunta número 22. Bien, la pregunta número 22 dice lo siguiente. Si cada cubito tiene un volumen de 1 centímetro cúbico, recuerden que el 3 significa cúbico. Profe, ¿y por qué es un 3? Bueno, muchachos, como yo les había dicho, cuando hablamos de volumen, tenemos en cuenta tres dimensiones. ¿Cuál es la primera? Largo, correcto. ¿Que se multiplica por quién? Por el ancho. Y se multiplica a la vez por largo, ancho. ¿Y cuál es el otro? Altura, correcto, altura. Entonces, es el producto de tres dimensiones. De allí sale este numerito 3. Bien, entonces, ¿qué quieren aquí? Que usted cuente estos cubitos. Importante que debe tener en cuenta aquí, que aquí hay tres. Vamos a señalarlo mejor con esto. Aquí hay tres cubos. Aquí también. Pero acá en este también, en ese que está escondido, como en este otro que está escondido. Entonces usted muy cuidadosamente debe ir contando esos cubitos, recordando siempre que aunque aquí no ve otros cubos, hay la misma cantidad que hay acá, que son tres, la misma que hay acá. Y que este es uno solo, son dos caras de este cubo. Bien, los cuentan con cuidado y ahí obtienen su respuesta. Esta pregunta no reviste mayor dificultad. Vayamos a la pregunta 23. Bueno, ¿cuál es la que tenía otra parecida? No, espera, esta 25. Quiero trabajarla de una vez ya que son dos preguntas que tienen el mismo estilo, o sea, son del mismo tema, sobre el volumen de un cuerpo. Recordemos, todos los cuerpos tienen tres dimensiones. Tres dimensiones, bien. Aquí que me preguntan. Dicen que si el volumen del cubo es de 216 centímetros cúbicos, ¿cuál es la medida del lado del cubo? Bien, entonces como sabemos que este es un cubo y que como nos dan un solo valor, que es el que debo encontrar, pues ¿qué va a hacer usted? Simplemente usted va a tomar cada valor y lo va a poner en largo, en ancho, en altura y realiza los productos. Y el que le dé esto, pues va a ser el lado, porque este es un cubo que sus tres lados, o sea, tanto el largo como, bueno, el ancho es hacia allá, el ancho como la altura deben tener la misma medida, porque entre otras cosas, cuando se habla del cubo, generalmente sus tres dimensiones tienen la misma longitud. Bien, regresemos ahora sí a la pregunta 23, que creo que era la que seguía. Sí, borremos aquí. Ok, bueno, ¿qué hay acá? Dice, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de gramos que pesan los objetos que lleva Fabio en el baúl de su carro.
La pregunta es, ¿cuál es el peso total de los objetos que lleva Fabio en el baúl de su carro? Bien. Aquí hay una dificultad. El kit de carreteras está en gramos. La llanta de repuesto está en kilogramos. El botiquín también está en kilogramos. Los juguetes de su hija están en gramos. Entonces, mire, cada vez que usted tenga algo en kilogramos y necesite, en este caso vamos a llevar todo a gramos, porque esto está en gramos y esto está en gramos. ¿Qué va a hacer? Usted va a tomar 8,5, que es el número que tiene ahí para llanta de repuesto, y la palabra kilo, lo que hace referencia es que usted va a multiplicar por 1000 para obtener gramos. Multiplica por 1000 para obtener gramos. Entonces, en este caso, 8,5 se debe multiplicar por 1000. 1,2 se debe multiplicar por 1000 también. 1,2. Y eso, una vez obtenga esos productos, ya usted puede entonces hallar el peso total. Mire que le están preguntando por el peso total de todo esto. Ya usted sabe qué debe hacer para hallar el peso total de todos estos elementos. Primero, eso sí, convierte esto a gramos, que es multiplicando por 1000. Bien, pasemos a la pregunta 24. Bueno, la pregunta, borremos un momentico aquí. La pregunta 24 dice, una fábrica de galletas prepara 890 galletas diariamente de 35 gramos cada uno. Es decir, cada una de las 890 galletas pesa 35 gramos. Viene la pregunta, ¿cuál es el peso total de las galletas preparadas? Aquí hay una respuesta, pero todas están en kilogramos. Entonces, realiza el producto, mire, realiza el producto, la cantidad de galletas por el peso de cada una y luego para pasar a kilogramos, como estamos en gramos y vamos para kilogramos, ¿qué va a hacer usted? Simplemente al número que le dé la respuesta, le va a colocar 3 cifras decimales. ¿Y cómo va a hacer eso? Por ejemplo, yo tengo este número. Me dicen, ese número coloca lo que tenga 3 cifras decimales. Simplemente agrego la coma ahí entre el 2 y el 3. Mira que después del 3 quedan 3 cifras, que lo hablé bastante en el salón, que es que cuando me refiero a cifras es los dígitos que debo escribir después de la coma. Mira, ahí tiene 3 cifras decimales. Entonces usted realiza su producto e indica 3 cifras decimales. Bien, vamos aquí. La pregunta, no, esa 25 ya la resolví. Vamos a la 26. Bien, borremos. Bueno, esta pregunta dice, Ana compró una botella de gaseosa de 5 litros y llenó 7 vasos de 500 mililitros cada uno. ¿Cuántos litros de gaseosa quedan en la botella? Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí primero? Bueno, primero necesitamos recordar un concepto. Un litro equivale a ¿cuánto? A 1000 mililitros. Un litro equivale a 1000 mililitros. Entonces, si uno equivale a 1000, 5 litros, que es 5 veces eso, ¿a cuántos equivale? Es lo primero que ustedes deben hallar ahí. Luego de eso, deben multiplicar la cantidad de vasos por el contenido de cada vaso, que es 500 mililitros. Y cuando tengan ese producto, como les preguntan cuánta gaseosa queda, entonces este producto se lo restan al valor que van a encontrar aquí en mililitros de los 5 litros. Y una vez hecha la resta, voy a darles aquí, bueno, recordemos que un litro es 1000 mililitros, que 1,5 litros es 1500. Es multiplicar por 1000, simplemente el número se multiplica por 1000. ¿Ya? Que 2 litros, pues multiplicado por 1000 sería 2000.
que 2,5 por 1000 sería 2500. Entonces, una vez que hagan el producto de 7 por 500 y se lo resten al equivalente en mililitros de los 5 litros, van a obtener su respuesta. Bien, vamos a la pregunta 27. A borrar aquí. Bien, la pregunta 27 nos está dando la temperatura mínima y máxima de cada ciudad. Tanto para la ciudad A dice que la mínima es 6 y la máxima es 25. Para la ciudad B la mínima es 10, la máxima es 26. Para la ciudad C la mínima es 9 y la máxima es 24. Entonces, ¿pero qué nos preguntan allí? Faltó la última ciudad, que es 8 y 27. ¿Qué nos preguntan allí? Dice, de acuerdo con el diagrama, ¿cuál ciudad tiene la menor diferencia? Es decir, la diferencia más pequeña entre la temperatura máxima y la mínima. Entonces usted, obviamente, dedíquese a hallar la diferencia de cada ciudad. ¿Y cómo se halla eso? A través de una sustracción. A través de una sustracción. Bien, vamos a la pregunta 28. Bueno, la pregunta 28, hay una gráfica, días de la semana, mírenla, y cantidad de pacientes atendidos. ¿Y qué pregunta nos hacen o qué debemos hacer? Nos dicen que de la gráfica es correcto afirmar que nos dan 4 opciones. La variable días de semana es cualitativa. Los días de la semana es una variable cuantitativa. Recordemos que una variable es cualitativa cuando me habla de cualidades y es cuantitativa cuando yo respondo con un número. ¿Qué edad tienes? 13. ¿Cuánto calzas de zapato? 31. Eso es una variable cuantitativa cuando respondo con un número. En cambio, cuando respondo con una preferencia, un gusto, una designación, eso es una variable cualitativa, de cualidad. Eso es lo que deben tener en cuenta pues para elegir ahí la respuesta correcta ustedes. Vamos a la 29. Bien, bueno, aquí en la 29 hay una tabla de edad de niños, o sea, edad de un niño. Mire, dice que a un año un niño mide 76 centímetros, que cuando un niño tiene 2 años mide 88 centímetros, que cuando un niño tiene 3 años mide 97 centímetros, que cuando tiene 4 años mide 100 centímetros, que cuando tiene... Bueno, aquí voy a corregir un error. En realidad aquí es 116, ahí hay un error del sistema. Entonces, con esa información, ¿qué va a hacer usted? Va a encontrar la gráfica, esto es diagrama de línea, que representa correctamente esa información. Va a mirar la opción A, la opción B, la opción C y la opción D. Va a mirar y va a escoger la gráfica que representa correctamente esta tabla. Y finalmente para la pregunta 30. Bueno, en la pregunta 30, vamos a borrar aquí un momentico ese 1, que era más bien como un array. Dice, la siguiente gráfica muestra la preferencia de 100 niños respecto al canal de televisión paga más visto. Entonces tienen 3 canales, hay 100 niños ahí distribuidos. Discovery Kids 50, Disney Junior 30 y Disney Kids 20. Nos preguntan qué fracción representa la cantidad de niños que prefiere el canal de Disney Junior. Entonces, decir, este canal, usted va a mirar cuál es la fracción que representa esa información de las que aquí le dan. Simplemente va a mirar eso. Una pregunta bastante sencilla que hay aquí. Espera un momento aquí porque se colocó esto como si yo hubiera señalado algo. Vamos. Bueno, pongámoslo acá. Aquí hay un error, no sé cómo eliminar eso. Bueno, va a señalar y listo, estas son las 30 preguntas. Espero que de verdad les vaya muy bien.